Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy... ¡Au! Hoy me voy a poner como un lobo feroz porque voy a hablar de una obra de teatro que... A ver, esto os voy a hacer un poco de metapodcasting. Yo os iba a hacer un podcast de dos obras de teatro porque están muy relacionadas, pero creo que ambas, y sobre todo la que voy a hablar hoy, da tanto jugo... tiene tantos que sacar de la manzana y nunca mejor dicho, pues que os voy a contar de esta obra de teatro y del teatro en sí, y en algún momento os hablaré de la otra obra que os iba a hablar. Es una obra que está inspirada en los cuentos de infantiles, porque tiene muchas referencias y se llama ¿Quién teme al lobo feroz? Es esto que dices, bueno, un sábado por la tarde que tienes libre, a ver qué haces, te buscas un plan para hacer. Bueno, era un sábado al mediodía, pero bueno, a la 1:30 de la tarde, dices, bueno, a ver qué hago. Y te encuentras esta obra de teatro en un teatro. Y bueno, teatro, sala de monólogos, de magia, de un poquito de todo hacen aquí esta gente. Pues yo no había visitado nunca este sitio. A ver, no había visitado este sitio, pero yo he estado en mucho de este tipo de teatro. Tenéis un podcast en este mismo podcast, el Laberinto de Minotauro Beca, sobre la sala Manuel Galeana 2, en esta sala de teatro súper chiquitita también. Creo que esta es un poquito más grande, ¿eh? Esta que estuve es un poquito más grande, pero son muy parecidas. Y la sala en la que estuve es Oz Latina. Es una sala que, para que un poquito os ubiquéis, está muy cerca de la zona de Museo de San Isidro, del Mercado de la Latina, de toda esta zona céntrica de Madrid, que enseguida también estás en la zona de la Plaza Mayor, toda esta zona súper céntrica. Pues al lado que hay un jardín súper bonito que a mí me encanta, a un minuto hay un jardín en el que ahí te puedes sentar a leer, ahí la gente hace yoga y tal. Pues en esa zona del centro de Madrid, que es una zona de terraceo, de cañas, de pasear, pues ahí está el teatro, como diría yo, teatro casi escondido, pero bueno, tiene una oferta cultural bastante buena. Spoiler, me hago un auto-spoiler, va a haber un podcast en el que voy a hablar de otros espectáculos que he visto en este teatro y fueron el mismo día, pero ese día estaba yo hambriento de cultura y quería más y más. Yo esto no es la primera vez que lo hago, me ha pasado en sitios y decir, y claro, yo ir a un teatro y una vez se acaba una función y a la media hora empieza otra función y yo ir a uno a otro y decir, uy, es que tú no has entrado antes, y yo sí, pero tengo entradas para las dos en funciones. No es lo típico que la gente hacía, que iba al cine a una y luego se quería colar a la siguiente función de cine. No, aquí es que yo tenía entradas para ambas. Pues la verdad que este teatro La Latina pues me llamó la atención porque tiene una oferta bastante buena. Tiene gente menos conocida, pero gente que, como todo en la vida, que sea menos conocida no quiere decir que sea menos bueno. La gente asocia, y esto es algo también que quiero reflexionar un poco en este podcast, asocia que actores que son menos conocidos o obras de teatro que son menos conocidas tienen menos calidad, y esto no tiene por qué ser. No voy a hablar de mi podcast porque tampoco me voy a echar de flores a mí mismo, pero esto pasa en videojuegos, en otros podcasts, por ejemplo, podcasts como Perretes de Toñi, puede ser una charla más, Restañando el alma, Heroínas o malvadas, El rincón de Josete, El kiosco Chispas, pues el Castillos y ratones, pues son podcasts que tienen audiencia, pero para mi criterio deberían de tener mucha más audiencia porque los autores se lo curran, hacen un trabajo de edición muchas veces bueno. Que no se me olvide también otro podcast también que me encanta muchísimo, que es Diario de Argifonte y Tofi pasando una idea. Pues todo este tipo de podcast o la red Manchapod de Chus, pues este tipo de podcast pues tienen un trabajo bastante grande. Son gente que dices, pero esto es de la cadena SER, es de Onda Cero, es de tal, porque dice, mucha gente de esta podría hacer su propio programa de radio. Yo, gente como Iñaki, como Toñi, como Josete, como Alex, toda esta gente, como Lorena, pues, o Lula o Chus y demás, pues podrían hacer perfectamente su programa de radio. Y esto pasa muchas veces con el teatro, y en este caso con esta obra de teatro. La gente asocia que es una obra chiquitita y que los actores buenos, encima que no es muy cara. A mí la verdad, yo
hay gente que a veces la cultura le parece cara, pero a mí me parece demasiado barata a veces. Porque no creo que no ganan los artistas lo que deberían ganar. Y esto es un debate bastante bueno, que muchas veces las entradas, lo que se vende, muchas veces lo que son los actores, directores y toda la gente que participa en el proceso, se lleva muy poquito. Entonces por eso los salarios que tienen son muy poquitos. Y entonces yo creo que yo lo que suelo decir, pero como con todo, si no me importaría pagar más la entrada, si esto repercutiera en los artistas o en las salas que trajeran artistas y les pagaran más a estos propios artistas y a esta gente que mueve todo el negocio, a estos empleados, a toda esta gente. Pero si tú vas a pagar en alguna sala que pagas un dineral y luego los artistas, los actores tienen unos salarios bastante bajos y bastante deficientes, pues claro, es como todo, es como esto que le pasa en las cajas de autopago, que tú dices, entonces me estás quitando empleados para yo pagar la misma cantidad y tú te ahorres costes. Dice, pues entonces por ahí yo no paso por esa caja. Pues eso pasa, pues en este teatro tienen actores más conocidos, magos, porque también tienen magos, tienen de todo, más conocidos y algunos menos, pero como he dicho antes, es que sean menos conocidos no quiere decir que tengan menos calidad, porque os voy a decir una serie de actores y actrices, bueno, hay 2 actores y una actriz en la obra de teatro, pero no quiere decir que esta gente tenga menos calidad artística por hacer esta obra. O sea, la calidad es que yo, y perdóname, pero muchos actores que salen premios Goya, yo por ejemplo, aquí le voy a pegar un palo sin querer, pero yo fui a ver una obra de teatro de Antonio de la Torre, que es un actor de cine espectacular, pero a mí en el teatro me dejó muy frío. Y esto me pasa con muchos actores, que en el cine son súper buenos, pero no sé, en el teatro, yo suelo decir, es como la prueba de fuego. Si en el teatro tienen muy buena calidad, tienes que saber improvisar, interactuar con el público, y eso es una cosa muy buena. Y esta obra de teatro se hace mucho, que la obra se llama ¿Quién teme al lobo feroz? Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito ya de la obra en sí. Es una obra que, bueno, es una adaptación de un texto de Jorge Bódalo, que es el director. Y la compañía, que también es muy importante también en el tema del teatro. Mencionar a los actores, la sala donde se hace, pero las compañías, porque muchas veces hay compañías que están detrás y que hacen muchas obras de teatro, aparte de que en este sitio, en otros más sitios, más obras. Entonces, de todas maneras, os voy a dejar un link en las notas del podcast de la obra de teatro, también probablemente de esta sala de Ob Latina y de la compañía de teatro, también os dejaré alguna cosita en las notas del programa. La compañía es Sin Rumbo Fijo Teatro, que lo sé porque al final del podcast, que probablemente os ponga en la imagen del podcast una foto de mía, y diréis, ¿para qué quiero yo una foto suya? Una foto mía con los actores de la obra, ahí con la que salen con esta camiseta de la compañía de teatro. Y bueno, actores como Dani Gallego, Rer de los Ríos y Laura Leal, que están ahí en esta obra, que la verdad que los tres me gustaron muchísimo. No me esperaba cómo empezaba la obra y todo. Y es que es una panza a reír. Pues ¿en qué se basa esta obra? Pues se basa bueno, coge un poquito, pero luego va cogiendo más cuentos. El cuento que famoso, vamos, si no conocéis el cuento de Caperucita Roja, es que no es que no seáis de este país o tal, es que no sois de este mundo, porque es un cuento universal, la Caperucita Roja. Si no conocéis la Caperucita Roja, vamos, yo no sé en qué universo paralelo vivís, aunque sea de pequeño o con vuestros hijos o con alguien, pero tenéis que conocer el cuento de Caperucita Roja. Pues cuenta. No quiero hacer mucho spoiler porque quiero que veáis la obra de teatro. Entonces, os voy a decir por encima y luego voy a contar cosas que pasan en la obra de teatro, pero sin contaros el argumento, que eso es importante. Pues pasa en la obra que de repente el lobo feroz está ahí en un calabozo y un policía, es que el policía y el actor que lo hace y el personaje, el lobo me gusta mucho, también muy gracioso sus dejes que tiene y todo, pero es que el policía, es que me encanta, me recuerda a un policía esto de los hombres de Paco, con su chaleco, con su todo. Es que el personaje es súper gracioso. Cómo interactúa primero con este lobo, luego con la chica que es la Caperucita Roja. Caperucita Roja, me gustan mucho también las connotaciones que tiene, cómo sacan muchas cosas de otros cuentos. Es que hacen referencias continuas a otros cuentos y por eso me gusta muchísimo
Eso sí, también os digo, la obra de teatro, por favor, va sobre el lobo feroz, sobre el tema de Caperucita Roja. Aconsejo que os doy del podcast. No llevéis a vuestros hijos a ver esta... Bueno, si son mayores de edad, sí. Pero si no son mayores de edad, o si son un poquito... O sea, a lo mejor si tienen 16, 17... Podría ser, porque la edad mínima para ver la obra es a partir de 12, pero tiene cosas un poquito subidas, o sea, para un niño de 4 años, 5 años, incluso de 10 o 11, yo no lo aconsejo, pero porque es una obra adulta, entonces, para que lo tengáis en cuenta, que aunque se abre sobre cuentos, tiene contenido adulto, contenido adulto, no penséis mal, o sea, que tiene referencias de palabras un poquito tal, pero me gusta, que tenga ese poner a personajes del mundo del cuento en esas situaciones, en esas cosas, y me gusta bastante lo que hacen mucho. Y vamos, me lo paso pipa con los actores. También la que me hizo mucha gracia es Laura Leal. Laura Leal, la actriz que hace de Caperucita, la ves al principio con un acento ahí gallego. Ay, porque yo soy Caperucita. Perdonadme el acento gallego, porque yo de acentos no se me da muy mal, y ya si es gallego aún menos. Pero pone un acento, luego le cambia el acento cuando en otras situaciones de la obra, y es que esa interacción es que es buenísima lo que van haciendo unos, otros. También una cosa muy importante, porque he dicho que aquí hay 3 actores, pues para mí hay una cuarta actriz. O sea, para mí hay una técnico de sonido que es la que pone la música, la que pone los efectos de sonido. Pues a lo largo de la obra de teatro, pues no os quiero hacer mucho spoiler, pero digamos que hay una interacción y tal, y se escucha la voz, y es que a mí esto en el teatro me gusta muchísimo. Y por ejemplo, que hay veces que se ríen los actores, que tal, que eso el propio tal sea obra o parte de la obra, me encanta, porque es equivocarnos y todo. Y bueno, yo a veces dudo si son tan buenos actores, fijaos lo que os digo, que dudo que esa equivocación que hacen, que se han caído, o que se están riendo entre ellos, o que tal, o que se han golpeado, que tal. Yo a veces dudo si eso es parte de la obra, porque lo hacen tan bien y demás. Dice, esta parte me la estoy creyendo, que se están saliendo del papel, pero a lo mejor es parte de la obra salirse del papel y hablar ahí con los espectadores y demás. Entonces es una obra que, vamos, carcajada, dura sobre 1 hora, a veces un poquito más, pero es que se me pasa volando, y cuando vi el reloj digo, pero ya se acaba la obra, digo, estuve por reclamar, pero no en plan reclamar de qué malo es esto, en plan, por favor, quiero más, quiero una segunda parte, una tercera, te quedas con con ganas de que hagan más, pero probablemente tanto los actores como la compañía de teatro voy a ver otras obras que hagan, porque la verdad que es una obra de teatro buenísima, me encanta cómo interactúan los actores entre sí, con el público. Es un escenario chiquitito, pero las pocas cosas que hay por el escenario, los objetos, las cosas, los trabucos, tal, es que te lo pasas pipas, y cómo los actores van cambiando de manera de actuar, de una cosa, de otra. Entonces me lo paso tan bien con esa manera de actuar de los distintos actores, y la verdad que es una obra de teatro que recomiendo muchísimo. ¿Quién teme al lobo feroz? Solo cuando empieza antes de empezar la obra de teatro, ves al actor que hace de lobo feroz ahí como esposado, con unas luces oscuras, y de fondo sonando la canción del lobo de la orquesta Mondragón. Es que ya te quedas diciendo, esto va a ser la bomba. Así que bueno, os recomiendo esta obra de teatro a los que seáis de Madrid, o bueno, ¿por qué no? Si vais de paso por Madrid, lo típico que vais a un plan o tal, o que paséis el día por Madrid, el fin de semana, pues mira, esto está en un sitio céntrico, es baratita la entrada, ya digo, sobre 12,5 euros, 13, 14, que para una entrada de teatro y la calidad que tiene, es que me parece bastante buena. Y yo, ojalá que se corra la voz y vaya cada vez más gente a verles y vayan creciendo en su carrera profesional, porque hay que dar oportunidades a estos grandes actores. Para mí, los 3 actores que están en la obra de teatro lo hacen chapó. Este estilo que hacen, este estilo de interpretación, es que me encanta muchísimo. Y sabéis que en este podcast, si hubiera algo de la obra de teatro que no me hubiera gustado, porque yo a veces cuando hay obra de teatro me han sacado de la obra, no me ha gustado cosas, aquí también lo he comentado, pero cuando me encanta es que es difícil, estoy intentando sacar peros para decir, a ver,
por sacar un pero, el local no es accesible. Pero es que hay locales donde es que este local, aunque la entrada se pudiera hacer accesible con una rampa, por dentro el local tiene el espacio que tiene, entonces al situar los asientos y tal es que es imposible. Entonces, a ver, yo con el tema de la accesibilidad, como se suele decir, pido que todo sea accesible y tal, pero tampoco hay que ser como la expresión ser un talibán. O sea, si no se puede y hay obras que son prácticamente imposibles y no se puede hacer en ese espacio accesible, pues si no se puede, no se puede. O sea, a veces tampoco hay que tirar piedras al cielo, como se suele decir. Así que, bueno, yo creo que eso, no hay casi pegas que sacarle a esta obra de teatro en este teatro, porque me lo pasé pipa. Os recomiendo Quien teme al lobo feroz. Así que nos vemos en siguientes podcasts y ¡au! ¡Adiós!